Mis amados, quiero entregar la palabra en esta tarde bajo el tema valora el diseño y el propósito que Dios planeó para ti. Valora el diseño y propósito que Dios planeó para ti. Las circunstancias que se nos vienen aconteciendo muchas veces tienden a desubicar nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizás ya teníamos un programa, un plan. ¿Cuántos quizás de pronto tenían ya organizado, planificado, hasta ya cancelado, que se iban a casar en estos días, que se iban a ir de tour por el mundo en estos días, que iban a ir a alguna actividad social? Nosotros teníamos pensado ir a la convención de pastores, bueno, una serie de cosas. Otros que estaban pensando en construir, en comprar, en vender, en fin. No es malo hacerlo, porque la Biblia dice que eso lo debemos hacer. Del hombre son las disposiciones de corazón, pero no debemos olvidar la otra parte, que la respuesta viene de Dios. Y aquí en este pasaje que hemos leído, pues amados hermanos, encontramos esa dualidad, que nosotros tenemos dos aspectos. Uno, o queremos ir de acuerdo a lo que Dios planeó, o queremos ir de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Y cuando nosotros no encontramos ese equilibrio en estas dos posiciones, surge algo que es supremamente catastrófico para la persona, y es que si no obtiene lo que quería como él quería, algunos en su gran mayoría tienden a desalentarse, a desanimarse. En otros términos, su autoestima se va para el piso. Ya sigue como un vegetal, o sea, ahí viviendo porque Dios le da vida, pero sin ganas de vivir, sin alientos. Otros, la actitud que toman es amargarse, estar maldiciendo, renegando, y algunos contra Dios. O la que es la contraparte de estas dos, que es la que David nos enseña, es descansar y creer que Dios siempre tiene el mejor plan. Que los planes suyos y míos pueden fallar, pero los de Dios no. Los de Dios siempre se llevan a cabo porque Él es todopoderoso. Y si yo existo, si usted existe, es porque somos parte de un plan, porque formamos parte de un proyecto. Y Dios tiene cómo y con qué llevarnos a feliz término. El pasaje que hemos leído nos narra el momento en que el pueblo de Israel, mire bien, el pueblo de Israel tenía una cuarentena, 40 días de un asedio, de una blasfemia, de una ofensa, de un reto de los enemigos de Israel, que eran los filisteos en este caso, y de un gigante que amedrantaba a todos. Porque él decía, si tienen alguno que venga y pelee conmigo, y el que gane, pues es siervo del otro. Y ellos decían, aquí no hay ninguno. Del rey para abajo todos estaban asustados. Pero en ese preciso día de consternación, que ya se acababa el plazo, llegó un muchacho. Llegó un mensajero del papá que venía a traerles comida a sus hermanos y a llevar prenda para garantizarles su supervivencia. Él venía a eso. Pero hay una gran diferencia, y es que David era un joven que, como vamos a mirar, tenía algunas características. Y Dios nos quiere decir en esta tarde, amados hermanos y amigos, que lo mejor que podemos hacer es valorar. ¿Y cómo lo valoramos? Aceptar el diseño. Reconocer que usted y yo no existimos porque nuestros padres por allá le fallaron las cuentas. O no, existimos porque un Dios todopoderoso nos dio un alma, nos dio vida. Y esto es lo que David nos enseña. Y Dios ha puesto esto en mi corazón porque ya llevamos varios días
de este aislamiento. Algunos han estado de pronto de una u otra manera laborando, otros no. Ya van y empiezan a aparecer los compromisos, empiezan a aumentarse las deudas. Aquellas deudas que estaban pendientes por cancelar se están acumulando. Están surgiendo nuevas situaciones porque la vida continúa. En fin, las vicisitudes de la vida siguen. Y entonces empiezan a aparecer esos gigantescos interrogantes. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Pero vamos a mirar a David, que Dios tiene una palabra a través de la vida de este joven para ayudarnos a salir victoriosos, y que terminada esta cuarentena, este aislamiento, no salgamos ni amargados, ni desinflados, ni desilusionados, sino salgamos llenos del Espíritu Santo para enfrentar al gigante que quiere avasallar no solamente la iglesia, sino la sociedad. Pero no se nos olvide que Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, mis amados hermanos, un escritor dijo esta frase: prefiero ser fiel a mí mismo, incluso sabiendo que los demás puedan burlarse de mí, en lugar de ser falso e incurrir en mi propio aborrecimiento. Porque, ¿qué fue lo que hizo David? David, amados hermanos, en primer lugar, él reconoció que él era, o sea, él como persona era como Dios lo había diseñado. Nuestros padres colocan una herencia genética. Ambos colocan la mitad de los cromosomas para formar una nueva vida. Pero no se nos olvide, y eso vamos a leerlo, por ejemplo, lo que dice el Salmo 139, el versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 139, el versículo 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mírenlo como dice el salmista David: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David reconocía que las capacidades, que las circunstancias eran como Dios las había diseñado. Los estudiosos dicen que David tenía una particularidad. David era el octavo hijo, y según algunas expresiones que el mismo David da en los salmos y la manera como lo tratan sus hermanos, aún su mismo padre, al parecer David no fue fruto de la relación bendecida del matrimonio. Fue un hijo de pecado, fue un hijo extramarital, y obviamente sentía el rechazo de sus hermanos, además que era el menor. Mas sin embargo, y con esto no lo quiero decir yo, ni mucho menos la Biblia, que entonces, como digo Pablo, si es así, entonces hagamos males para que nos vengan bienes, aumentemos el pecado para que venga la gracia. Y dice Pablo: no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sino lo que trata de decir aquí la palabra es que Dios, a pesar de los errores, a pesar de las falencias del ser humano, Él, cuando le da vida a una persona, a un alma, es porque Él coloca un plan. Él puede hacer algo, porque Dios es aquel que de lo que no es, hace lo que es. Entonces, mis amados, mire que David creció con todo ese entorno. Era el de los mandados, era el rechazado. Mire que cuando lo fueron a ungir, ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta. O sea, fue que Dios le dijo a Samuel: no, ninguno de los que están aquí es. Y él tuvo que preguntar: ¿usted tiene otro hijo? Digo: sí, David, pero ese chino es ese no. Ese déjalo por allá. Pero Samuel dice: si no están todos, no podemos empezar. Y resulta que el que ni el papá creía, ni los hermanos mucho menos, era el que Dios había visto en él, en su corazón, que había un propósito, y lo sacó a la luz.
Mire cómo David lo expresa de esta manera tan clara. Saúl lo viste, Saúl lo coloca en el sentido de que como él iba a luchar por Israel, entonces Saúl le dice: tome mis ropas, usted vaya en representación del rey. Y la Biblia dice en el versículo 39 que David se ciñó la espada y se puso los vestidos y trató de andar, pero no era capaz. Él era un muchacho. Y entonces dice David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Mire, amados hermanos, sobre todo me quiero referir a los jóvenes en este momento, que son los que más sufren de falta de identidad, los que están buscando ídolos o personas, si es una señorita, a otra señorita a quien seguir, y siempre buscan los que el mundo aplaude, sin importar y sin averiguar realmente cómo viven, cómo son, cuál es la vida miserable que llevan interiormente, tras bambalinas. Porque todo lo que se ve en el espectáculo, simplemente para las cámaras, es sonrisas de 100 a 100, y besito, y besito, besito. Pero el único que sabe realmente el dolor y la amargura que pueden sentir es el que lo vive y Dios. ¿Por qué muchas de esas personas que tienen suficientes recursos, por qué estadísticamente son los mayores consumidores de sustancias alucinógenas? Porque esos son los mayores propensos a tentativas de suicidio. ¿Por qué? Si el dinero, si la fama, si todo lo diera y supliera las necesidades del alma, ¿por qué esos jóvenes son los que andan más así? Porque eso no llena. Y hay jóvenes aún de iglesia, incautos, y no atienden el consejo de papá ni de mamá, ni de muchas veces la palabra, y quieren ser imitadores de ellos. Pero aquí tenemos a un joven que lo quisieron vestir como rey, como un guerrero, con las ropas reales, y él digo, no, yo no sé andar con esto, yo no habitúo a andar así, yo soy un pastor de ovejas. Déjeme que como pastor de ovejas, a mí me ha enseñado a darme la victoria. Como pastor de ovejas, Dios me ha dado grandes victorias, así que déjeme. Y dice, David echó de sí aquellas cosas. Joven que me escuche y que me ve, usted y yo debemos, y esto pues me refiero a todos los que me están viendo, damas, caballeros, porque eso hay de todos, de toda clase de edades, que se sufre por esa baja autoestima, porque cree siempre que los demás son superiores y que usted siempre tiene que ir haciendo lo que otros dicen y no lo que dice la palabra. ¿Qué debemos hacer? Dice, echar de sí aquellas cosas, despojarnos de eso que Dios no nos lo dio, ni nos enseñó, ni nos capacitó. No, Dios nos va a prosperar con lo que Él nos dio a cada uno. Aún en el ministerio, por eso Pedro dice, el que enseñe conforme está en la palabra. Y el que predica, el que ministra, pues ministre conforme el poder de Dios. O sea, que ni el uno es más que el otro, ¿no? Porque ambos son de Dios, solamente que a Dios le quiere dar a quien le da al otro, no pasa nada. Cada uno debemos sentirnos contentos con lo que Dios nos da. Y eso es en todo, en el matrimonio, en la casa en la que vivimos, en el carro en el que andamos, a la iglesia donde vamos, al pastor que nos corresponde, en todo. Si usted y yo aceptamos que estamos parte dentro de un plan, nos vamos a gozar. Pero si no, ay. Eso es ponerse los zapatos que no son del número de uno. Eso es supremamente complicado y difícil. Pero David nos enseña que hay que reconocer a Dios, que Él es el que nos diseñó. Mire que los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, las churcas quieren ser lacias y las lacias quieren ser churcas, las monas quieren ser pelinegras y las pelinegras monas, y así. Pero que el Señor nos ayude. Esto es una deficiencia en la autoestima. Quiero decirles, alguien escribió también que la autoestima es tan importante para nuestro bienestar como son las patas o lo que sostiene una mesa. Es lo que le da equilibrio, porque la autoestima es esencial para una salud física, mental y aún espiritual. Porque cuántas hay personas que Dios las ha perdonado y siguen llorando en el altar, Señor, perdóneme por todo lo mal que he hecho, y lleva 3 años pidiéndole perdón por lo mismo. No ha caminado 1 metro en el trayecto que Dios le dio como cristiano por estar todavía anclado en el pasado.
y Dios le ha hablado por la palabra, le ha ministrado de una y de otra manera, pero todavía sigue pensando que es una vil o un vil pecador irredento merecedor que está ya catalogado para el infierno. Es verdad que nosotros lo único que nos merecemos por nuestra propia vida es el infierno, eso sí es verdad. Pero también es verdad que Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, pagó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, y por eso ahora somos hijos del Dios viviente. Ahora estamos catalogados, y si nos mantenemos en Cristo, para el cielo. Nuestro destino es la patria celestial. Que tenemos errores, sí, pero mi Redentor es Cristo, mi justificador es Cristo, y Él es capaz de presentarme justo ante el Padre. Eso es algo que usted y yo debemos creer y defender. Porque si no, el enemigo nos mete 35 mentiras, nos da 3 vueltas y después de, es que yo sabía que yo no servía para eso. Mentiras del diablo, mentiras del diablo. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios sabe que todos los hombres, si confiamos en Cristo, podemos ser salvos y podemos ser cristianos santos. ¿Por qué algunos no pueden? Porque no quieren. No es que no puedan, es que no quieren. Y el problema, en muchas ocasiones, tristemente, radica en esto. En una baja autoestima, en que no valora lo que Dios está haciendo contigo, en que en vez de disfrutar lo que tiene, está mirando para otro lo que el otro tiene. Hay que valorar, hay que disfrutar lo que tenemos, la casa, el hogar, los hijos. Como pastores yo disfruto de ustedes como iglesia. Para nosotros es una bendición. No sé, eso sí, cada quien de allá, del otro lado. Pero en lo que a mí respecta, juntamente con mi esposa, disfrutamos de lo que Dios nos permite en el momento. Pero también David nos enseña que él reconocía que Dios era el que le ayudaba en todo. O sea, David nunca, tampoco podemos decir que nunca, porque solamente nos basamos en lo que está escrito, pero David aquí en esta porción, él no dio tregua a quitarle la gloria de Dios por lo que él podía hacer o había hecho. Si nosotros leemos el versículo 34 al 37, dice: David respondió a Saúl, porque Saúl le dice, usted es un muchacho y él es un hombre de guerra, usted no puede ir a luchar. Pero miren la respuesta de David, porque, amado hermano, la razón por la cual una persona tiene baja autoestima es porque le cree más lo que dicen los demás de sí mismo que lo que dice Dios de ti. Y por eso le quiero leer otra frase que me llamó mucho la atención. Alguien escribió diciendo: siempre habrá alguien que dude de ti, siempre va a haber alguien que nos conspire, siempre, siempre, siempre. Pero dice él, solo asegúrate de que esa persona no seas tú. Es decir, de usted y de mí pueden dudar todo mundo. Él no es capaz. Él va a fracasar, él va a fallar, él no va a cambiar. Cualquier persona puede decir eso. No, él no sirve, él no es buen líder, él no es buen pastor, él no es buen esposo, no es buena esposa. Bueno, pueden decir de nosotros todo lo que quieran. Lo grave es cuando usted y yo decimos, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no puedo, yo mejor me muero. Eso sí es grave. Y David aquí está reconociendo, porque le mandan el dardo, el bullying, como dicen hoy en día. Pero miren la respuesta de David. Él no se amilanó. Ay, sí, verdad, yo no sé, y ahora yo qué hago. Pues yo no sé ni agarrar una espada y me queda hasta grande. Pero miren lo que dijo David. David dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, era responsable. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, era valiente, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Era muy valiente, era osado. ¿Pero por qué? ¿Dónde radicaba eso? Dice el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahí ya está mostrando cuál era la causa. Y dice el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ese que lo estaba milanando, ahora dice, no, pues si es que Dios está con usted, vaya amigo, porque él como que conmigo no está, porque yo no tengo la convicción que usted tiene.
Claro, es que David dice, ¿cómo un muchacho como yo me voy a enfrentar a un león y voy a tener más fuerzas que un león? Le voy a abrir la quijada y lo voy a matar. ¿Cómo? Claro, no era por sus fuerzas, era por la protección y la misericordia de Dios con David. ¿Cómo iba a ser capaz de tener más fuerzas que un oso? ¿Y cómo iba a librar de las fauces de estas fieras al cordero? Si no está Dios con él, es totalmente imposible. Qué bueno cuando nosotros, amados hermanos, descansamos en que Dios es el que nos ayuda en todo. Que, como dice Deuteronomio, y bendeciré toda obra de vuestras manos, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Mire, hay mucha gente que ahorita está diciendo, y no, mejor no fuéramos para el campo. Dios puede protegernos aquí, o nos puede proteger en el campo. Pero si Dios no es capaz de protegerme aquí en la ciudad, pues tampoco en el campo. Pero yo sí creo que Dios me puede proteger aquí y en cualquier parte, como usted, amado hermano. Es que es Dios, la clave es Dios, confiar en Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es capaz de hacer Dios por mí, por usted? Bendita sea su misericordia para siempre. Mire, amado hermano, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 22, el versículo 44, dice la escritura de la siguiente manera. Mire lo que dice David, cómo testifica David al final de sus días. Versículo 44, dice, me has librado, mire cómo David reconoce, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Por qué David llegó a ser el dulce cantor de Israel? Porque era un hombre que reconocía que toda la ayuda provenía de Dios. Que si él había podido hacer algo era por la gracia y la misericordia del Señor. Es por el Señor que podemos ser o hacer algo. Como dijo Pablo, no que sea yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios. Nosotros los que por la misericordia del Señor somos pastores, nosotros no somos nada por nosotros mismos. Si Dios no estuviera con nosotros, si Él no nos revela su palabra, si Él no nos da entendimiento, si Él no nos da su gracia, si Él no nos da su poder, no podíamos hacer absolutamente nada. Pero Dios le place permitirnos disfrutar de todas estas bendiciones. Pero debemos reconocer, porque cuando no reconocemos que Dios nos ayuda, entonces lo que miramos es la dificultad, la opresión, el enemigo. Pero David aprendió a ver a Dios en todo como su ayudador. David también, amados hermanos, reconoció que era Dios quien lo dirigía y lo prosperaba. Era Dios. Mire, amados hermanos, ahí volviendo al capítulo donde iniciamos, capítulo 17 de Primera de Samuel, el versículo 45. Mire, bueno, el 43 el filisteo le dice, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Miren la ofensa, la humillación, el menosprecio que hacía este filisteo a David. Pero David decía lo que dice el dicho popular, a palabras necias, oídos sordos. A palabras de asesinos de la fe, yo me vuelvo sordo. Yo escucho cuando alguien habla de parte de Dios. Pero gente que venga aquí a milanarme, a hablarme mal, a que yo sea partícipe de las críticas, de las murmuraciones, a levantarme como un rebelde, no pierdo mi oído en eso. Eso era lo que hacía David. Entonces, miren lo que dice la respuesta de David al improperio que hacía este filisteo. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, mire, David reconocía, es que el hecho de que usted y yo reconozcamos que Dios nos puede ayudar, no quiere decir que nosotros no veamos sino de la flor la corola y los pétalos y su aroma. No, las flores tienen su tallo y es espinoso. Y si lo tomamos así, nos duele. Entonces hay que saberlo tomar. Hay que saberlo tomar. Eso es lo que nos enseña David. David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, David decía, todo lo que usted me está maldiciendo a mí, yo no lo agarro para mí, yo vengo en nombre de Dios. O sea, usted está metiendo es con mi Dios, usted se la va a ver es con mi Dios. Mire lo que le sigue diciendo, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y mire lo que le dice, y te cortaré la cabeza. Y resulta que David va con un palo, pero David le dice, lleno de fe y del Espíritu Santo, te cortaré la cabeza. Y era bien cabezón ese Goliat, porque era un grandulón. Y él dijo, yo no tengo palo, pero le corto la cabeza porque la corto. Y dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, aleluya, y Él os entregará a nuestras manos. Es de Jehová la victoria. Jehová es varón de guerra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él sale delante de nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, reconozcamos que Dios es el que nos dirige. No importa que nos tengamos que enfrentar, amados hermanos, a pruebas, a dificultades, no importa. Dios nos va a dar la victoria. Él nos va a mostrar cómo. Mire que David está hablando en fe. Yo te voy a cortar la cabeza. Y venía con un palo y con una onda y unas piedritas ahí. Por eso el otro se le reía. Pero David aprendió ese principio, porque son principios, y a lo largo de la vida él logró mantenerlo. David siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿me entregarás? Voy, ¿cómo lo hago? Tú me vas a mostrar cómo alcanzo esto, cómo alcanzo lo otro. Pero mire, amado hermano, que una de las cosas, y vuelvo a hacer referencia a la juventud, y pues a todos, en especial a los caballeros, que tenemos la responsabilidad del sustento del hogar, que cuando empiezan a llegar esos recibos y esos compromisos, ¿qué nos toca hacer ahorita? Y ahorita más que nunca, mirar al cielo y decir, Dios mío, mueve tú los corderos, las palomas, las aves, Señor, haz milagros, haz llover, porque siempre la fuente es Dios. Pero el joven, uno mira que la mayoría de los jóvenes en este tiempo, todos quieren ser millonarios, tener Bugattis, tener Ferraris, tener casas, quintas, mejor dicho, relojes de diamantes. Las muchachas, no, yo también quiero es un magnate, un paspi bien, mejor dicho, y que me lleve acá, que mejor dicho. Y hasta cierto punto eso es normal de la edad. Pero David aprendió que siempre la prosperidad era de parte de Dios. Y él lo testifica cuando él está promoviendo una ofrenda pro templo. El primer libro de Crónicas, capítulo 29. No se nos olvide que David era un pastor de ovejas. Y era el último, ese era el trabajo ahí como menos reconocido. Pero Dios le plació hacerlo rey y darle grandes victorias. Y él entendió que toda la riqueza que estaba almacenando era Dios el que se la daba. Siempre debemos reconocer, amados hermanos, que es Dios el que nos da todas las cosas. Por eso es que usted y yo diezmamos. Cuando usted y yo diezmamos es porque reconocemos que es Dios el que me está dando la salud y me está abriendo puerta para trabajar. Cuando usted y yo no diezmamos, estamos diciendo, Dios sabe que yo estoy en necesidad y si yo no salgo a trabajar, entonces que hay gente que sale a trabajar como un judío errante y va de Dan hasta Berseba, y dice la palabra en el Salmo 107 que Dios castiga también con trabajo, pero es que Dios nos prospera. Él dio la orden, por eso, y además que es una maldición para el hombre, tiene que trabajar y saber sudar, con el sudor ganarse el pan, sea con trabajo físico, trabajo intelectual, trabajo ministerial, como sea, en el área que sea, pero es trabajo. Y así Dios remunera. Pero no se nos olvide que la bendición es de Dios, o sea, el que permite que fluya es Dios. Y por eso, repito, por eso es que usted y yo todavía, a pesar de que no nos estemos congregando, nosotros entregamos los informes, nosotros hacemos lo que corresponde, porque eso es un principio espiritual que redundará
Yo creo que Dios nos va a bendecir en gran manera, porque Dios es el Dios de la restauración. Y dice el versículo, Primera de Crónicas, capítulo 29, el versículo 11, le dice David a Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande. Vea, joven que me escucha, ¿usted quiere ser grande? El único que lo puede hacer grande es Dios. Porque hay gente que busca al diablo y le vende su alma porque lo quiere hacer grande en este mundo, pero el día que se muere nadie se acuerda de él. Pero Dios, cuando hace grande a alguien, lo hace grande aquí en la tierra, si a él le place, pero le conserva la salvación y lo entra a la patria celestial. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno, porque el Señor sí asegura bendición en esta vida y en la siguiente. Gloria a Dios. Entonces dice aquí la palabra del Señor: y Él da poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y dice David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Escuche lo que dice, amado hermano, y lea: y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, toda esta abundancia que hemos preparado para dedicar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Amado hermano, Dios le va a dar la sabiduría para cambiar estrategias, pero Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque Dios cumple su palabra. Él honra a los que le honran. Y si usted ha procurado ser fiel a Dios, Dios te va a honrar. Dios es fiel a sus promesas. Él no cambia. Él siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso, mi amado hermano, valoremos, reconozcamos que Dios tiene un diseño, un propósito. No nos dejemos amedrantar por las voces del infierno, por las circunstancias que pues para nadie es un secreto, no son las mejores, pero Dios tiene respuesta para eso. Pero en especial, amado joven y amado hermano, cualquiera amigo que me escucha, valore su vida. No se tenga en poco, no piense que los demás siempre son los mejores y usted es la escoria. No. Que nos traten como escoria, eso es normal, porque la Biblia dice que el mundo trata a la iglesia como la escoria, pero nosotros no somos la escoria, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos el canal de bendición, porque a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el Señor hace descender esa lluvia de gracia. Que la iglesia, por ser el templo del Espíritu Santo, es lo que detiene la manifestación de que todos esos grandes que se creen dueños del mundo están organizando, pero a ellos se les olvida que hay una piedra, pero una piedra grande en el zapato de sus planes. Se llama la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y mientras Dios nos tenga en esta tierra, la iglesia, Dios nos dio boca para orar, para clamar a Dios, para que Dios haga su perfecta voluntad en esta tierra. Y por eso vamos a seguir orando, y hay que seguir ayunando, y hay que seguir clamando a Dios para que se haga la perfecta voluntad de Dios, y el Señor confunda el consejo de los malignos, deshaga todas las locuras de los agoreros y sortílegos, y la palabra de Dios siga corriendo y siendo glorificada. Amado hermano, quiero ir cerrando con este texto que encontramos en 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5, el versículo 6. David no solamente fue el filisteo, David lo menospreció su papá, sus hermanos, el filisteo, Saúl, el rey de Gad. ¿Qué haces tú? ¿Para qué me traen este loco acá? Todos lo menospreciaron, aún los enemigos.
aquellos que vivían, los jebuseos que vivían en Jerusalén, dice ahí el texto, habían dicho a David: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. David continuamente sufrió el menosprecio. David lo menospreciaba el general del ejército. Él se creía más, llamado Joab. Era aparentemente muy fiel soldado, pero tenía intenciones malas y perversas, quería la cabeza. A David lo menospreció hasta sus hijos. Absalón se rebeló contra él. Adonías quiso tomar el trono también sin la autorización de su padre. Sacerdotes fueron parte de la rebelión. El consejero, el amigo Aitofel lo menospreció, lo tuvo en poco. Pero David aprendió siempre que él valía por lo que Dios había hecho con él. Amado hermano, no permita que las palabras del mundo, del pecado, del diablo, de todo aquel que se deje usar por el maligno, lo menosprecie. No acepte. Si lo que le dicen es contrario a la palabra, ¿por qué usted lo acepta? Ahora, si Dios permite que una piedra le hable o nos hable y nos haga caer en conciencia porque estamos actuando mal, no nos pongamos bravos. No digamos que el Señor te reprenda, Satanás, usted no sabe quién soy yo. No, porque Dios puede usar las piedras para hablarnos, pero en el sentido de que nos volvamos a Él, porque quizás estamos como desubicados, medio descarriados. Pero yo me refiero es cuando el enemigo o las personas que se dejan usar por el mal vienen a amedrentarnos, a apagarnos. Joven, ahorita que usted que empezó estas clases virtuales, no diga yo no puedo, yo no soy capaz, yo mejor me retiro. Quédese, ore a Dios para que Dios le dé sabiduría. Procure buscar la bendición. El problema es que nosotros no le pedimos al Señor y siempre estamos descontentos, y la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No queremos tener, son cosas muy utópicas. Pero amado, valoremos lo que Dios diseñó para nosotros. Amado esposo, valoremos a la esposa que Dios nos dio, esa que nos soporta, que nos cuida. Mujer, valore al esposo, al cansón, que usted dice: estoy cansón otra vez. Valórelo, es su esposo, es el que la soporta también. Hijo, valore su padre. Valorémonos todo lo que Dios nos ha dado. Y ahora que no lo tenemos, valoremos el templo, para que cuando vuelva a abrirse el templo, no diga: voy a ver si Dios me hace sentir que voy a la escuela dominical. No haga así. Valore lo que tiene. Vamos a orar.